Nuestra percepción crea la realidad que experimentamos. Hola, soy la doctora Sakchi. Es una sinergia para mí encontrarlos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Gracias mil por estar aquí, mis queridos Sakchis, y bienvenidos todos aquellos que se contactan a este podcast por primera vez. Sé que algunos practicaron el ejercicio de hipnoterapia relajadamente, logrando liberarse de esa tensión física y emocional. Y algunos otros escucharon el ejercicio de reflexión continuidad, intensificando la conciencia de unidad. En este episodio les platicaré de alguien cuyo material he estado revisando desde hace un buen tiempo y con quien me siento realmente identificada. Jacobo Grinberg Silverbaum, científico orgullosamente mexicano y de familia de ascendencia judía, nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946 y tristemente desapareció el 8 de diciembre de 1994 sin conocerse aún su destino. Este último evento ha distraído la atención de su destacado trabajo profesional. Grinberg es un personaje en la historia de la investigación científica de la conciencia y de los fenómenos místicos y paranormales. Jacobo, o Jaco, como lo llaman sus familiares, sus amigos y sus superfans como yo, fue de los primeros científicos en relacionar la ciencia con la espiritualidad de una manera seria. Uno de sus principales planteamientos está en su teoría sintérgica, en donde propone que no hay objetos separados unos de otros, sino que todo forma parte de un complejo campo de información llamado latiz, que significa red. Nuestro cerebro, al interaccionar con dicho campo, genera la percepción espacio-tiempo que conocemos, o como diría el doctor Donald Hoffman, que creemos conocer. Fíjense, estudió psicología en la Universidad Autónoma de México, o UNAM. En 1970 estudió psicofisiología en el Brain Research Institute o Instituto de Estudio del Cerebro en Nueva York. Ahí obtuvo su doctorado al defender su tesis acerca de los estímulos geométricos del cerebro humano. Otro al que le gusta la geometría, nos diría Spinoza. Cuando el muy literal estrellita de Jaco regresa a México, funda un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Y a finales de los 70s instala un laboratorio similar en su alma mater, la UNAM. Y como si fuera poco, en 1987 funda ni más ni menos el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, o INPEC, apoyado por la UNAM y el CONACYT, o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Díganme ustedes si el señor no era una eminencia en lo que hacía. No cualquiera recibe todo ese apoyo y sobre todo para estudiar temas tan alocados para su época, como parapsicología, telepatía, meditación, visión extraocular, chamanismo y la imponderable conciencia. Acerca de todos estos temas, Jaco escribió más de 50 libros y artículos científicos internacionales. Y por ejemplo, su libro El cerebro consciente ha sido traducido a 7 idiomas. ¡Hello! ¡Cálmate, Juan Camaney! Siempre utilizó el método científico en sus investigaciones para entender la relación ciencia y conciencia. O sea, mis Sakchis, que Jaco estaba también tratando de demostrar científicamente
todo lo que los místicos ya saben por iluminación y las conciencias despiertas intentamos vivir aunque no lo comprendamos del todo. El caso es que en los años 90, poco antes de su desaparición, Greenberg, siendo un científico de tanto renombre, sacaba de onda a sus colegas por su intensa relación con las ideologías orientales como la meditación y misteriosas como el chamanismo. Pero, ¿qué les puedo decir? Y cuídame el niño, comadre. Si Jaco se fue a pasar unos buenos meses con la psíquica y sanadora Bárbara Guerrero, mejor conocida como la chamana Pachita. Con dudas acerca de la veracidad de sus procedimientos, Jaco se pasó casi un año analizando las bases científicas de la sanación de la chamana. Y, oh sorpresa, que a partir de su trabajo con ella fue como surgió su famosa teoría sintérgica. Oiga usted, por algo se dice que el cambio de conciencia radical se inició aquí en Latinoamérica. Así que, mis queridos sachis latinos, nos vamos poniendo nuestra estrellita. Si en aquellos años ya había gente que estaba encontrando resultados que coincidían con las investigaciones de Jaco, pues imagínense ahora, con la apertura de conciencia y las nuevas tecnologías, las cosas que han podido encontrar los científicos que continuaron con esas investigaciones. Antes de irse a su viaje a las estrellas, Jaco trabajaba en sus laboratorios con sus super equipos en proyectos muy interesantes y al parecer demasiado importantes. Uno de ellos era el que llamaba el potencial transferido. Este trataba acerca de la comunicación inalámbrica entre cerebros. El objetivo principal de este proyecto era demostrar que nuestra percepción crea la realidad que experimentamos. Hello, no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije. Para demostrarlo, Jaco elegía a 2 personas con alguna relación afectiva, tipo amigos o novios, colegas, etc. Y las ponía en 2 cuartos separados. Estos cuartos eran cámaras Faraday especiales porque eran impermeables a cualquier frecuencia electromagnética, para que no fueran a decir luego que hacía chanchullo. Le pedía a las 2 personas que pensaran el uno en el otro. Y esto lo hacía poniéndolos en cuartos a distancias cada vez más grandes y más grandes. Y con sus superaparatos demostró que los cerebros reaccionaban produciendo cambios. Estos cambios los midió con electroencefalogramas y otros aparatos de aquella época. Recuerden que estamos hablando de hace casi 30 años. Así comprobó científicamente que existen conexiones entre las personas sin que nosotros mismos estemos conscientes de ello. Según Jaco, estas conexiones son mayores cuando las personas pues están relacionadas emocionalmente. Ay, puchis, que nos salgan el experimento para que me creas que estamos súper conectados. A la información que se comparte inconscientemente entre los cerebros es a lo que Greenberg llamó potencial transferido. El siguiente paso era poner a las 2 personas a una distancia bastante importante. ¿Qué les parece? Una persona en México y la otra persona en la India. Para eso, el doctor Greenberg contactó en la India al doctor en física cuántica Amit Goswami. Se suponía que después de miles de permisos y comunicaciones por satélite, el experimento México-India se realizaría. Pero, oh sorpresa, Jaco desapareció. Mucho antes de este momento, el doctor Goswami, investigador y profesor de la Universidad de Oregón, fue uno de los pioneros de la revolución para cambiar de la física tradicional y su visión materialista
hacia la visión clara de la conciencia. Goswami lleva más de 30 años enseñando física cuántica y siendo un promotor del ilimitado potencial de la conciencia, como la razón de todo lo que es. Y nos desafía a replantear nuestros conceptos de existencia y realidad. En otro episodio platicaremos más del Dr. Goswami. Así como Greenberg nos habla del potencial transferido y Goswami nos habla del potencial de la conciencia, seguramente muchos otros científicos nos hablan de lo mismo pero con otro nombre. Recordemos que en alguno de nuestros primeros episodios hablamos del efecto fantasma de Einstein, diciendo que no se había encontrado la forma en que las partículas se comunicaban. Y obviamente recordemos la sabiduría popular de mi abuela que dice: todo es la misma gata pero revolcada. Desde el experimento de la doble rendija de Thomas Young, en donde nos decía que lo observado no está separado del observador, hasta los hallazgos de la física cuántica que sugieren que tú y yo somos uno mismo. Ahora tenemos el trabajo de nuestra estrella, Jacobo Greenberg, y en particular su libro La teoría sintérgica, que poco a poco iremos analizando en alternados episodios. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Me despido comunicándoles mi agradecimiento por potencial transferido. Estoy segura que ya lo recibieron. Y recuerden, soy la doctora Sakshi y sé que volveremos a encontrarnos.